Bueno, hemos visto de forma general los tipos de juntas, vamos a hacer un repaso. Ahora vamos a ver las barras de amarre. Entonces aquí vamos a ver una guía completa sobre diseño, cálculo y especificaciones para ingenieros civiles técnicos en pavimentos. Específico de las barras de amarre, ¿no? ¿Qué son las barras de amarre? Definición técnica, ¿no? Las barras de amarre o las tie bars son barras de acero corrugado de alta resistencia, colocadas en las juntas longitudinales de los pavimentos rígidos. Buenas noches, Inge. No Buenas se noches, puede ver sí. su pantalla. ¿No se puede ver? Sí. Sí se veía, ingeniero. Se ve, pero... Ahí entonces mi internet. Ah, ¿Se ve, no ve? Sí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Vamos a ver barras de amarre en pavimentos rígidos. Una guía técnica completa sobre diseño, cálculo, especificaciones para ingenieros civiles y técnicos en pavimentos, ¿no? Decíamos, ¿no? ¿Qué son las barras de amarre? La definición técnica. Las barras de amarre son barras de acero corrugado de alta resistencia colocadas en las juntas longitudinales de los pavimentos rígidos. Su misión fundamental es mantener unidas las losas o carriles adyacentes, impidiendo la separación lateral que podría comprometer la integridad del pavimento, ¿no? Distinción clave. A diferencia de las barras de transferencia o las wells, que actúan en las juntas transversales y transfieren cargas verticales, las barras de amarre no están diseñadas para la transferencia de cargas entre losas. Su función es exclusivamente la de unión longitudinal y continuidad estructural. Esta distinción es fundamental para un diseño correcto del pavimento. Funciones principales. Primero, unión de carriles, ¿no? Mantener unidos los carriles o losas contiguas ante las fuerzas laterales generadas por el tránsito. No se olviden que construimos con bombeo o con peralte, ¿no ven? Entonces, por física van a tender a deslizarse, ¿no ven? La función de estas barras es evitar ese deslizamiento, ¿no? Segundo, control de juntas. Evitar la apertura excesiva de las juntas longitudinales causadas por variaciones térmicas y de fricción, ¿no? Tercero, trabazón de agregados. Contribuir a la transferencia de carga mediante la trabazón de agregados en la interfaz de la junta. Cuarto, estabilidad estructural. Vale decir, reducir fisuras, desplazamientos laterales e incrementar el desempeño global del pavimento durante su vida útil. Causas de separación lateral de las losas. 1. Fricción losa-base. La fuerza de fricción entre la losa y la capa de apoyo generan tensiones que tienden a desplazar los carriles. Segundo, las cargas del tránsito, ¿no? El paso de los vehículos pesados induce cargas laterales repetidas que proporcionan la apertura progresiva de las juntas. Tercero, variaciones térmicas. Los cambios de temperatura provocan expansión y contracción de las losas, generando movimientos que separan los carriles, ¿no? Las varas de amarre contrarrestan esas tres fuentes de separación, garantizando la continuidad estructural de la calzada a lo largo del tiempo. Ubicación en el pavimento. ¿Sí? Posicionamiento correcto. Las barras de amarre se colocan perpendicularmente a la junta longitudinal y a media altura del espesor de la losa, H medios, ¿no? Este posicionamiento centrado garantiza que la barra trabaje eficientemente a tensión sin comprometer el recubrimiento mínimo del concreto en ninguna de las caras. La colocación a media altura asegura simetría estructural y maximiza la adherencia al quedar completamente embebidas en ambas losas, ¿no? Esquema en planta. Estas son las juntas transversales y estas son las juntas longitudinales, ¿no? ¿Por qué son más importantes las transversales que las longitudinales? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué les ponemos dovelas para transferencia de barras y ramas anexas? ¿Tiene que ver con la longitud?
y con el ancho de la plataforma. Y la temperatura, obviamente, ¿no? Porque longitudinalmente la calzada es mucho más larga que ancha. Entonces va a tender más a contraerse, expandirse y todos los fenómenos geológicos en la longitud más larga, ¿no ven? En la longitud más larga. Por eso es que las juntas transversales van a trabajar más, ¿no ven? Van a tender a abrirse más, y por eso es también que es más importante la transferencia de cargas en las juntas transversales. Las juntas longitudinales, como dice, ¿no? Son para sujetar los carriles, pero por el mismo ancho de la losa, en esta dirección, los esfuerzos van a ser menores, ¿no? Van a ser mucho menores, ¿ya? Entonces, las barras atraviesan la junta longitudinal dividiéndose en dos mitades. Una mitad anclada en el carril 1 y la otra mitad en el carril 2. Su disposición es regular a lo largo de toda la junta, con especiamientos de diseño calculados. Se colocan perpendiculares a la junta, distribuidas uniformemente con especiamientos entre 60 centímetros y 1 metro. Material, acero corrugado de alta resistencia, ¿no? ¿Por qué acero corrugado? El corrugado superficial de la barra incrementa notablemente la adherencia mecánica con el concreto, creando un anclaje efectivo que impide el desplazamiento relativo entre el acero y la matriz cementante bajo cargas repetidas, ¿no? Prohibición de recubrimientos deslizantes. A diferencia de las barras de transferencia o de las double bars, que se lubrican para permitir el movimiento longitudinal, las barras de amarre no deben estar ni lisas ni recubiertas con materiales que reduzcan la adherencia. Deben quedar firmemente ancladas en ambas losas. Resistencia requerida. Se utilizan aceros de alta resistencia a la fluencia compatibles con el esfuerzo permisible FS, ¿no? Adoptado en el diseño. El valor de FS condiciona tanto el área de acero requerida como la longitud y el espesamiento de las barras. Área de acero requerida, la fórmula fundamental, ¿no? El área de acero requerida por unidad de longitud de junta se determina equilibrando las fuerzas de fricción que tienden a separar las losas con la resistencia del acero, ¿ya? Entonces el área del acero va a ser el peso volumétrico del concreto por la altura o espesor de la losa, por L', vamos a ver ahorita qué es L', que es la distancia al borde cuando no hay barras, FA, que es el coeficiente promedio de fricción de la losa, entre FS, que es el esfuerzo permisible del acero, ¿ya? Entonces, AS es el área de acero requerida por unidad de longitud de la junta, en centímetros cuadrados por centímetro, ¿no? Gamma sub C es el peso volumétrico del concreto, en kilonewtons por metro cúbico. H es el espesor de la losa de concreto, en metros. L' es la distancia al borde libre sin barra de amarre, ¿ya? En metros. FA es el coeficiente promedio de fricción, losa base, que es adimensional. Y FS es el esfuerzo permisible del acero en megapascales o kilonewtons por centímetro cuadrado. Longitud de las barras de amarre. La longitud total de la barra debe garantizar el desarrollo pleno de la adherencia entre el acero corrugado y el concreto en cada lado de la junta, ¿no? Es lo mismo cuando calculábamos hormigones, ¿no? Veíamos las longitudes de anclaje, ¿no? Entonces, LT va a ser el área de las barras por la resistencia característica del acero, entre P por μ, ¿ya? Más LD, donde LT es la longitud total de la barra de amarre. A barra es el área transversal de la barra individual. FS es el esfuerzo permisible del acero. P es el perímetro de la sección transversal de la barra. μ es el esfuerzo de adherencia permisible entre acero y concreto, ¿ya? Y LD es la longitud adicional por deslizamiento, ¿no? Aproximadamente 3 pulgadas o 7,5 centímetros, ¿no? Esfuerzo de adherencia de referencia. Para las barras corrugadas,
se adopta típicamente un esfuerzo de adherencia permisible de aproximadamente 350 psi. Este valor debe verificarse conforme a la normativa vigente aplicable al proyecto y a las características específicas del acero y concreto empleados, ¿no? Suele emplearse el 10% de la resistencia característica a compresión del concreto. ¿Ya? El factor LD aproximadamente de 3 pulgadas contempla posibles desalineamientos durante la colocación en obra, ¿no? Espaciamiento entre barras, ¿ya? La fórmula del espaciamiento va a ser S entre S va a ser igual a el área de la barra entre el acero requerido, ¿no? Donde S es el espaciamiento entre las barras, A barra es el área transversal de una barra individual y AS es el área de acero requerida por unidad de longitud de la junta. Rangos prácticos. En la práctica, el espaciamiento resulta del cálculo suele situarse en el rango de los 0,60 metros a los 1 metro, ¿no? Los principales factores que condicionan este valor son el diámetro de la barra seleccionada, el espesor de la losa de concreto, el ancho de carril y número de juntas, peso volumétrico del concreto y la resistencia y esfuerzo permisibles del acero. Los valores obtenidos deben verificarse con tablas de diseño o con los requerimientos de la normativa nacional. Variables que influyen en el diseño. Primero, el espesor de la losa. A mayor espesor de la losa, mayor masa de concreto que debe ser retenida, incrementando el área de acero requerida. Ancho de carril. Carriles más anchos generan mayor L', incrementando las fuerzas de fricción al contrarrestar con el acero de amarre, ¿no? Fricción de la base. Un coeficiente de fricción alto entre losa y capa de apoyo aumenta las tensiones laterales en el acero necesario, ¿no? Y la resistencia del acero. Mayor FS permite reducir el área de acero, pero el especiamiento final debe ser constructivamente viable, ¿no? Y no debe encontrarse con las juntas transversales, como habíamos visto en un esquema, ¿no? Proceso de cálculo paso a paso, ¿no ven? Calcular el área de acero requerida. Definir los parámetros gamma sub C, H, L', FA y FS. Calcular LTS, longitud de traslape y especiamiento, y verificar y adoptar, comprobar los límites y fijar el diseño, ¿no? El proceso de diseño sigue una secuencia lógica desde la recopilación de los parámetros de entrada hasta la verificación final del diseño adoptado, asegurando que todos los valores cumplan con los límites constructivos y normativos aplicables en el proyecto, ¿no? Ejemplo numérico, datos de entrada. Se presenta un caso práctico para la carretera de 2 carriles con los siguientes parámetros de diseño, ¿no? Peso volumétrico, gamma sub C, 2.4 toneladas por metro cúbico, igual a 23.5 kilonewton por metro cúbico, ¿no? Espesor de la losa, 25 centímetros, ¿no? Distancia L'. L' va a ser igual a 3.65, que va a ser el ancho de un carril, ¿no? Coeficiente de fricción, FA 1.5, que es el coeficiente para una base granular típica, ¿no? Y el esfuerzo del acero va a ser 2.000 kilos por centímetro cuadrado. Cálculo de acero, del área de acero, la resolución, ¿no? Aplicando la fórmula fundamental con los datos del ejemplo anterior. A su vez, va a ser 2.4 por 0.25 por 3.65 por 1.5 entre 2.000, ¿no? A su vez va a ser igual a 0,00164 metros cuadrados por metro, igual a 1.64 centímetros cuadrados por metro, ¿no? Resultado, se requiere un área de acero de 1.64 centímetros cuadrados por metro de longitud de junta para mantener la unión efectiva entre los dos carriles bajo las condiciones de diseño especificadas, ¿no? Selección de la barra. Con este resultado se selecciona el diámetro de la barra comercial, que al calcular el espaciamiento proporcione un valor constructivamente razonable entre 0,60 y 1 metro, ¿no? Por ejemplo, una barra de 12 milímetros. El área de la barra va a ser 1.31 centímetros cuadrados, ¿no? Se usan de 12 o de 16, ¿no? No se usan ni más ni menos, ¿no? Entonces, la separación va a ser 1,311 entre 1.64 y esto es más o menos 0,69, ¿no? Metros, o sea, 69 centímetros.
Coeficientes de fricción típicos. ¿Ya? El coeficiente de fricción entre la losa y el concreto y la capa de apoyo depende del material de la subbase o de base empleados, ¿no? Los valores típicos utilizados en diseño son tipo de material, subbase de suelo natural, 0,9. Subbase de granular sin tratar, 1,5. Subbase estabilizada con cal, 1,8. Base de concreto asfáltico, 2,2. Y base de concreto hidráulico, 2,5. ¿Ya? Mayor rugosidad de la superficie de apoyo, mayor coeficiente de fricción y, en consecuencia, mayor área de acero requerida para las barras de amarre, ¿no? Coeficientes de fricción típicos. ¿Ya? La fricción, el factor de fricción para materiales bajo losa del pavimento rígido, ¿no? Material bajo la losa. Factor de fricción, 2,2. Para tratamiento superficial, 2,2. Estabilización con cal, 1,8. Estabilización asfáltica, 1,8. Estabilización con cemento, 1,8. Grava de río, 1,5. Piedra partida, 1,5. Arenisca, 1,2. Y subrasante natural, 0,9. ¿No? Fuente, la guía de diseño AST. Aras transversales de barras corrugadas comerciales, ¿no? Para facilitar la selección del diámetro de barra, en el proceso de diseño se presenta la tabla de referencia de barras corrugadas de uso habitual en pavimentos rígidos. Diámetro de 10, el área es 0,785, el perímetro en centímetros es 3,14 y el peso es 0,617, ¿no? Barras de 12, diámetro 12 milímetros, área 1,131, perímetro 3,74, peso 0,888 kilos por metro, ¿no? FIDE 16, diámetro 16, área 2,011, perímetro 5,03, peso 1,578 kilos por metro, ¿no? FIDE 20, diámetro 20 milímetros, área 3,142, perímetro 6,28 centímetros, el peso es 2,466 kilos por metro. Y el FIDE 25, el diámetro son 25 milímetros, el área son 4,909 centímetros cuadrados, el perímetro 7,58 centímetros y el peso 3,853 kilos por metro, ¿no? Los valores corresponden a barras corrugadas estándar. ¿No? Verificar con el proveedor los datos exactos para la utilización de la barra en obra. Barras de amarre versus barras de transferencia, ¿no? Esto ya lo hemos visto, pero sí es importante siempre recordar la diferencia, ¿no? Comprender la diferencia. Comprender la diferencia entre ambos tipos de barras es fundamental para un diseño correcto del pavimento rígido. Son elementos complementarios y no intercambiables, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Barras de amarre corrugada en juntas longitudinales, ¿no? Evitan la separación lateral, adherencia total y sin transferencia de carga vertical, ¿no? Las barras de transferencia, ¿no? Son lisas en las juntas transversales, transferencia de carga vertical, o sea, sí permiten la transferencia de carga vertical, tienen movimiento longitudinal y sin anclaje lateral, ¿no? Consecuencias del diseño incorrecto. Insuficiencia de acero. Si el área de acero es menor que la requerida, las barras no pueden resistir la fuerza de fricción, permitiendo que la apertura progresiva de la junta longitudinal. Esto deteriora la trabazón de agregados, reduce la capacidad estructural del sistema y permite que entre agua, ¿no? Longitud insuficiente. Barras demasiado cortas no desarrollan la adherencia necesaria en ninguno de los dos carriles, produciendo deslizamiento del acero, ¿no? Dentro del concreto y pérdida total de la función de amarre bajo cargas repetidas. Barras lisas o lubricadas.
El uso accidental de acero liso o barras recubiertas con material deslizante elimina la adherencia mecánica, convirtiendo el elemento en ineficaz, ¿no? Las barras deben ser estrictamente corrugadas y libres de recubrimientos. Patologías asociadas a la falla de amarre, ¿no? Primero tenemos la apertura de juntas. La junta longitudinal se abre progresivamente, permitiendo la infiltración de agua y materiales incompresibles que aceleran el deterioro de la losa. Escalonamiento. Sin amarre efectivo, los carriles pueden desarrollar diferencias de nivel visibles, generando un escalonamiento que compromete la comodidad y la seguridad en la circulación, ¿no? Fisuras longitudinales. La separación de carriles puede inducir fisuras longitudinales en las zonas de juntas que una vez iniciadas se propagan bajo la carga de tránsito pesado, ¿no? Control de calidad en la colocación. Verificación del material, ¿no? Comprobar que las barras son corrugadas del diámetro especificado en proyecto y sin recubrimientos deslizantes o lubricantes aplicados incorrectamente, ¿no? Posicionamiento correcto. Asegurar que las barras se sitúen a media altura de la losa y perpendiculares a la junta longitudinal con el espaciamiento de diseño especificado, ¿no? Durante el hormigonado, vigilar que las barras no se desplazan durante la extensión y vibrado del concreto, deben permanecer en la posición de proyecto hasta el endurecimiento, ¿no? Verificación final, confirmar que no quedan barras expuestas en superficie y que el recubrimiento mínimo de concreto se ha respetado en todas las caras de la losa, ¿no? Configuraciones especiales para 4 carriles. Les habíamos dicho, ¿no? Se puede amarrar hasta 4 carriles, más ya no, ¿no? Es más, algunos autores dicen que se pueden amarrar 3, ¿no? Pero sí está verificado que se pueden amarrar hasta 4, más ya no. ¿Para 4 Lo- sería en aeropuertos, disculpe? O, No, en La Paz, por ejemplo, están construyendo una vía de 8 carriles por sentido, ¿no ve? Entonces tendrías que amarrar 4 hacia un lado, 4 hacia el otro y dejar una junta que se va a abrir al medio, ¿no? Y esa junta del medio, obviamente, la vas a tener que ir tratando periódicamente, ¿no? Sería para ese caso, ¿no? De tramos multicarriles, o que tengas, digamos, 3 carriles por lado, no, no, 3 carriles puedes amarrar 4, ¿no ve? Sí, sería ese caso, ¿no? El tema de la vía esta que tiene, por ejemplo, 8 carriles, ¿no? Para 8 carriles tendrías que amarrar las 4 de un lado, el divisor central, ¿no? Y los otros 4 del otro lado, ¿no? Si tuvieras, digamos, 10 carriles, ahí sí tendrías que dejar la extrema, digamos, sin amarrar, ¿no? Porque amarrar más, como todo va a trabajar a reacción, te va a meter tensiones parásitas, ¿no? Tensiones indeseables, ¿no? Entonces es para carreteras nomás. En pavimentos de 4 carriles con 3 juntas longitudinales, el diseño de las barras de amarre debe diseñar entre las juntas exteriores y la junta central, ya que experimentan condiciones diferentes, ¿no? Juntas exteriores, junta J1 y J3, ¿no? En estas juntas, L' es el ancho de carril, ya que en un lado existe un borde libre de la calzada sin restricción lateral y la fuerza de fricción a contrarrestar es menor, por lo que el área de acero requerida es más reducida. Junta central, J2. En la junta central, L' igual al doble del ancho del carril, porque a ambos lados existen masas de concreto que generan fuerzas de fricción. El área de acero requerida es significativamente mayor para que las juntas exteriores, llegando aproximadamente el doble, ¿no? El error de no distinguir L' entre las juntas exteriores y la central es la fuente frecuente de su dimensionamiento de la amarre de la junta central y del pavimento de 4 carriles. Por ejemplo, uh, ya, esa sería J1 y esa sería 1, 2, 3, 4. Y esa sería J3. ¿No ve?
El borde libre sin amarre sería este, ¿ya? Entonces, para J1 y J3, que vendrían a ser estas juntas, las calculas con el ancho de este carril, ¿no? Obviamente tu sección transversal va a ser así, ¿no ve? Aquí vas a tener la división de carriles. Entonces, esta losa, la amarras a esta losa, aquí, ¿no? Entonces L' va a ser el ancho de carril. Donde no tienes divisores centrales y ramas anexas, ¿no ven? Esta losa se va a amarrar con esta losa. Entonces, para calcular esta longitud, haces esto, ¿no? Que va a ser el doble del ancho del carril, o sea, va a considerar los dos carriles, ¿no? ¿No ve? Esta es la junta central, ¿no? Y estas obviamente están ya con la berma, con las sombreras, con el sobreancho, ¿no ve? Entonces, estas barras de amarre calculas con el ancho de carril. Estas, estas barras de amarre las calculas con 2 veces el ancho de carril. Esta con 2 veces el ancho de carril y esta con 1 vez el ancho de carril, porque lo que tienes que sujetar es esto. ¿No ven? Son más largas entonces las juntas exteriores. Eh, no, más bien son más cortas, están con menos esfuerzo. Mira, tienen que soportar más o menos la mitad del peso de la losa. Entonces, estas sí están más sobrecargadas, ¿no ve? Estas te van a pedir o más diámetro, más longitud y, y probablemente menos separación, ¿no ve? Estas, que estas otras. Porque estas estás calculando para amarrar un carril. Y es lógico, ¿no ve? El peso de esta que va a tender a deslizar hacia abajo, lo amarramos aquí. Y como esto está amarrado, el peso de estas dos lo amarramos aquí. ¿No ve? Ahora, cuando tienes más carriles, bueno, hay ventajas y ventajas, ¿no ven? Por ejemplo, cuando hacemos doble vías con 2 carriles por lado, generalmente sí ponemos un separador central, ¿no ven? Entonces, el separador central no necesita estar amarrado y sí puede permitir la apertura de la junta, ¿no ven? Porque el separador va a confinar la losa, ¿no ven? No va a poder moverse hacia arriba. Cuando no tenemos el separador, estaríamos en el caso que hemos dibujado, ¿no? Y cuando tenemos una de ida y una de vuelta, entonces no hay diferencia, ¿no ve? Porque el carril, los dos lados van a pesar lo mismo, ¿no? Determinación de L' según la configuración vial. Ya aquí está mejor dibujado. El parámetro L', distancia desde la junta longitudinal hasta el borde libre sin barra de amarre, varía según el número de carriles y la posición de la junta analizada. Este valor es crítico para el correcto dimensionamiento del acero, ¿no? Lo que acabamos de decir. Caso 1, dos o tres carriles, ¿no? L' va a ser igual al ancho del carril, ¿no? L' igual al ancho del carril para todas las juntas, lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Caso 2, 4 carriles, juntas exteriores, ¿no? L' va a ser el ancho del carril y L' es igual al ancho de un carril, ¿no ven? Porque es el carril de abajo, ¿no? Caso 3, 4 carriles, junta central. Esta es la junta exterior, ¿no ven? Las que habíamos dibujado afuera hace un rato, ¿no? Junta central. Entonces esta te va a soportar 2 carriles por lado, ¿no? Entonces L' es 2 veces el ancho de carril, ¿no? Igual al doble del ancho de carril, ¿no? Esta esta está más solicitada, ¿no? En pavimentos de 4 carriles con 3 juntas longitudinales, la junta central exige el doble L', lo que resulta en un área de acero significativamente mayor que las juntas exteriores, ¿no? Lo que habíamos comentado hace un ratito. Evolución del área de acero según L'. En el siguiente gráfico se muestra cómo varía el área de acero requerida en función de la distancia L',
para distintos espesores de losa, ¿no? Manteniendo constantes gamma C igual a 24 toneladas por metro cúbico, el factor de fricción igual a 1.5 y la resistencia del acero igual a 2000, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos las alturas de las losas y aquí tenemos la separación de los carriles, ¿no ven? Más o menos para el 3.5 nos estamos yendo de 1.25 no, ¿cómo es? Aquí está L', ¿no ven? Para L' de 3.5 con un espesor de losa de 20 estaríamos más o menos por 1.25. Con un espesor de 25 estaríamos con 1.6 más o menos, ¿no? Y para un espesor de losa de 30 estaríamos más o menos con 2, estos son centímetros cuadrados, ¿no? La relación es lineal con L'. La L' igual a 730 puede requerir más del doble del acero de la junta exterior, lo que confirma la importancia de calcular cada junta por separado, ¿no? Cuando tenemos varios carriles. Resumen de las fórmulas de diseño, ¿no? Primero, el área de diseño está dada por esta expresión, ¿no? Determina el acero total necesario por metro longitudinal de junta, ¿no? Las barras de amarre tienen esta longitud, ¿no? Garantiza el anclaje por completo en ambas losas con margen al deslizamiento, ¿no? Y el espaciamiento entre barras define la separación entre las barras, verificar este valor esté entre 0,60 y 1 metro. Puntos claves del diseño, material, ¿no? Siempre acero corrugado, nunca ni liso ni lubricado. La adherencia es esencial. Posición, perpendicular a la junta longitudinal a media altura del espesor o H medios, ¿no? L' correcto, diferenciar entre juntas exteriores L' ancho de carril y junta central L' igual a 2 ancho de carril. Tercero, el espaciamiento, verificar que el espaciamiento calculado esté entre 0,6 y 1 metro, ¿no? Para ser constructivamente viable, ¿no? Y la longitud, incluir siempre el incremento LD igual a 3 pulgadas por posibles desalineamientos en la obra, ¿no? Conclusiones. Las barras de amarre constituyen un elemento fundamental en los pavimentos rígidos. Garantizan la unión efectiva entre carriles adyacentes, controlan la apertura de las juntas longitudinales y contribuyen decisivamente a la estabilidad estructural a lo largo de toda la vida del pavimento, ¿no? Elementos insustituibles. Sin barras de amarre correctamente diseñadas, los pavimentos de múltiples carriles están expuestos a separación lateral, fisuras y deterioro prematuro, ¿no? Diseño riguroso. El cálculo del área requerida, la longitud y la separación debe realizarse para cada junta longitudinal de forma independiente, considerando la configuración real del pavimento, ¿no? Control de obra. La correcta ejecución en campo es tan importante como el diseño, posicionamiento, material y adherencia deben verificarse rigurosamente durante la construcción, ¿no? Y podríamos también decir, ¿no ven? No unir más de 4 carriles, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, es lo que les decía, ¿no ven? Tenemos este carril de desaceleración y 3 carriles al interior, una bermita interior, y aquí está la junta, ¿no ven? Entonces vamos a amarrar aquí, aquí y aquí, ¿no ven? No amarrar más de 4. En el carril de venida, digamos, lo mismo, ¿no ven? No amarrar de 4. Amarraríamos aquí. Para esto utilizaríamos un LT igual a 3 veces el LT, el ancho de carril, ¿no ven? Para este utilizaríamos 2 veces el ancho de carril, para este 1 vez el ancho de carril, ¿no? El MATCAD, este sería el ejemplito de MATCAD. Ya, aquí está. Acero requerido, ¿no ve? Esfuerzo de excedencia del acero, 400 megapascales, ¿no? Es casi el que siempre usamos, ¿no? Que es 420, ¿no?
Fs, que es el límite de esfuerzo admisible del acero, eh, la norma lo da en 75%, ¿no ve? Y esto viene por la curva de deformación del acero. Fs, entonces el valor que vamos a utilizar como esfuerzo permisible del acero, va a ser su límite de esfuerzo admisible por la resistencia del acero, ¿no? En este caso nos da 300. Gama C del hormigón, le hemos puesto 2200, que vendría a ser el peso volumétrico del hormigón. H, o espesor de la losa, le hemos dado 22 centímetros, ¿no? Y L igual a 5.5 metros, que es la distancia desde la junta longitudinal hasta el borde libre. ¿Ya? FA, estamos asumiendo 1.5, que es el coeficiente de fricción. Habíamos visto que este es el típico para bases granulares, ¿no ve? Entonces calculamos AS, ¿no ve? Con la expresión que teníamos, nos da 1.305, ¿no? El área requerida de acero por unidad. Utilizamos una barra de 16, ¿ya? Del diámetro de la barra. P igual a 10%, que vendría a ser la resistencia característica del concreto, el porcentaje que habíamos dicho, ¿no ve? Para la resistencia a adherencia. Ya habíamos dicho que usualmente es 10%, ¿no? Estamos asumiendo que el hormigón tiene 25 megapascales. Habíamos visto que generalmente es más, ¿no? Anda por los 35, ¿no ve? Pero en este caso le estamos poniendo 25, ¿no? Mu es el esfuerzo permisible de adherencia, que va a ser el 10% por el 25 megapascales igual a 2.5 megapascales, ¿no? Que vendría a ser el esfuerzo permisible de adherencia. LD, la longitud adicional por deslizamiento, son las 3 pulgadas, ¿no? El perímetro de la barra es pi por el diámetro. El área de la barra es pi por el radio al cuadrado entre 4, ¿no? Por el diámetro cuadrado entre 4, ¿no? La longitud de la barra de amarre, aplicamos la expresión que teníamos, va a ser 2 por el área de la barra por FBS entre el perímetro por el esfuerzo permisible de adherencia, nos da 103.5 centímetros, ¿no? Que va a ser la longitud de la barra de amarre. Adoptamos, bueno, tenemos que adoptar obviamente más que esto, ¿no? Podemos adoptar 105, digamos, ¿no? Separación entre barras. El área de la barra entre el área requerida, ¿no ve? Nos da 154,039 centímetros el espaciamiento entre barras, ¿no ve? Podemos adoptar, habíamos dicho, entre 61, ¿no ve? Podemos adoptar 95, ¿no? Porque hemos utilizado un diámetro grande. ¿No ve? ¿Qué pasa si utilizamos un 12? Ya, entonces la longitud de la barra nos sale 79,5. Podemos adoptar 80. Y la separación nos da 86, ¿no? Podemos adoptar también 80. Total que no se salga el rango entre 60 centímetros y 1 metro, ¿no, Inge? Correcto, correcto. Ese es el que tenemos que verificar, que esté entre 60 centímetros y 1 metro. ¿No ve? Y en este caso, han visto al bajar el diámetro, ¿no ve? Se puede estimar, bueno, no se puede estimar, se puede deducir que menores diámetros, con menores separaciones, son más efectivos, ¿no ve? Además que también sale más barato, ¿no? Sí, digamos, en la parte de la bibliografía, habíamos visto que este valor lo utilizan casi como 200, ¿no ve? Pero aquí está de dónde viene, ¿no ve? Y este límite de fluencia, a ver, vamos a ver si aquí lo podemos dibujar. Tenemos la curva de tensión
deformación, ¿no ve? La típica. Nuestra gráfica generalmente del acero tiene, si el acero es de dureza natural, tiene un escalón de cedencia y vuelve a lo que es rotura hasta la falla, ¿no ve? Lo que hacemos con este 0,75, bueno, aquí está el de la falla, ¿no ve? Esta es la tensión de la falla, ¿no ve? Que va a ser FY. FY, uy, 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 qué mal, ¿no? Y este 75 lo que hace es bajárnoslas aquí, antes del límite de cedencia, ¿no ve? Entonces aquí está el 75% antes del escalón de cedencia, ¿no ve? Para no acercarnos a la rotura, ¿ya? Podemos utilizar 60, digamos, ¿no ve? Pero 75 ya es suficiente, ¿no? El tema es que no podemos estar aquí, ¿no ve? Porque primero ya se ha deformado el acero inelásticamente. Esto quiere decir que ya ha sufrido deformaciones no recuperables. Hasta aquí, ¿no ve? Hasta este punto sufre deformaciones recuperables, está en el límite elástico. Hasta aquí ya sufre deformaciones no recuperables antes de la rotura, ¿no ve? Y aquí se rompe. Entonces, tenemos que estar en el rango donde todavía las deformaciones son recuperables, ¿no? En el rango elástico. Aquí está la longitud de la barra con el diámetro de 16, nos da 103, ¿no? Y aquí está la separación de las barras. ¿No ven? El adoptado era de otro ejemplo que tenía, pero el adoptado al final es para la memoria de cálculo, ¿no ven? Le pones el valor superior al requerido, ¿no ven? Y en este caso verificas que esté entre 60 y 100, ¿no? Aquí nos da 154. Si le ponemos más seguido no pasa nada, solamente estamos gastando acero en vano. Mejor es reducir el diámetro y buscar una separación que esté dentro del rango, ¿no? No sé si tuvieran alguna consulta. El Estaba MATCAD, interesante. Dije, también se los voy a pasar el MATCAD. ¿No ve? Entonces han visto la diferencia, ¿no? El tema de las dovelas, su cálculo es bien sencillo, es 1/8 de pulgada, ¿no ve? O sea, es esto, espesor de la losa por 1/8 de pulgada y ese valor lo redondea, ¿no ve? En cambio de este ya tiene un fundamento matemático, ¿no? Y ya tiene por qué se calcula. Ya, entonces ahora vamos a hacer un repaso de pavimento de juntas. Estaba tentado a no darles ya esta presentación, porque más o menos repite lo que ya hemos ido viendo, ¿no ve? Pero sí tiene algunos detallitos, algunas puntualizaciones que vale la pena tocar, ¿no ve? Entonces vamos a ver, ¿no? Las juntas en pavimentos rígidos, tipo de espaciamiento y transferencia de carga. Son los 5 tipos de que ya habíamos visto, ¿no ve? Aquí vamos a ver una guía completa de las discontinuidades planificadas que garantizan el comportamiento estructural y funcional del pavimento de concreto a lo largo de su vida útil. ¿Qué son las juntas en pavimentos rígidos? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Las juntas son de discontinuidades planificadas, ¿no? Que se constituyen en el pavimento para controlar los movimientos del concreto. Sin ellas, el pavimento desarrollaría grietas aleatorias de manera incontrolada, comprometiendo su integridad estructural y funcional, ¿no ve? ¿Por qué se producen los movimientos? Cambios de temperatura, expansión y contracción térmica, ¿no? Variaciones de humedad en la mezcla, variaciones de humedad en el clima, retracción del concreto durante el fraguado y cargas repetidas por el tránsito vehicular, ¿no? ¿Por qué son fundamentales las juntas? Sin una planificación adecuada de juntas, el concreto genera fisuras aleatorias, incontroladas, que afectan tanto la seguridad vial
como la durabilidad del pavimento, ¿no? Las juntas transforman ese agrietamiento inevitable en discontinuidades controladas y predecibles, ¿no ve? Además que tratadas, porque le ponemos el respaldo, como son rectas, le ponemos el respaldo, el sello, ¿no ve? Y las controlamos, ¿no? Funciones principales de las juntas. Primero, controlar la fisuración. Controlan la fisuración por contracción del concreto, induciendo la formación de grietas en lugares predeterminados y evitando su aparición aleatoria. Movimientos térmicos. Permiten la expansión y contracción libre de las losas ante cambios de temperatura, reduciendo significativamente los esfuerzos internos, ¿no? Facilidad constructiva. Facilitan el proceso constructivo al delimitar unidades de vaciado manejables, permitir interrupciones programadas en la ejecución de la obra, ¿no? Y transferencia de carga. Mejoran la transferencia de carga entre losas adyacentes mediante elementos metálicos, ¿no? Reduciendo deflexiones y prolongando la vida útil. Habíamos visto el ejemplo de, de cuando le ponemos una buena eficiencia en la transferencia de cargas, como si las dos losas trabajan solidariamente, ¿no ven? Beneficios para el usuario y la estructura. Seguridad y comodidad, ¿no? Superficie rodante uniforme sin irregularidades. Reducción de riesgos de deformaciones localizadas, menores niveles de vibración en los vehículos. Durabilidad estructural. Reducción de esfuerzos internos acumulados, prolongación de la vida útil del pavimento, menor necesidad de mantenimiento correctivo y comportamiento predecible ante cargas de diseño, ¿no? Un diseño correcto de juntas puede extender la vida útil del pavimento rígido entre 20 a 40 años con un mantenimiento adecuado, ¿no? Tipos de juntas en los pavimentos rígidos, ¿no? En los pavimentos rígidos incorporan 5 tipos principales de juntas, cada uno diseñado para responder a un tipo específico de movimiento o condición constructiva. A continuación, se analiza cada tipo en detalle, ¿no? Juntas transversales o de contracción. Son las juntas más comunes. En pavimentos rígidos, ¿no? Se construyen para controlar las grietas producidas por la retracción del concreto durante el fraguado y por los cambios de temperatura a lo largo del tiempo, ¿no? Características principales. Se colocan perpendicularmente al eje de la vía. Inducen la formación de grietas en lugares predeterminados. Generalmente incluyen pasadores para la transferencia de carga. Se forman mediante corte con sierra o moldes en fresco. Profundidad de corte de las juntas de contracción. La profundidad de corte es un parámetro crítico, ¿ya? Un corte insuficiente no genera el plano de debilidad necesario para guiar la grieta, mientras que un corte excesivo compromete la capacidad estructural de la losa. Fórmulas de diseño, según recomendaciones estándar de diseño, está entre H cuartos y H tercios, ¿no? Donde HC es la profundidad de corte y H es el espesor de la losa. Ejemplo práctico. Para una losa de 25 centímetros de espesor, HC 25 entre 4 igual a 6.25, ¿no? El rango aceptable sería entre 6.25 y 8.33, ¿no? En la práctica, se adopta el valor conservador del cuarto del espesor, ¿no? 6.25. El corte debe realizarse entre 4 y 12 horas después del vaciado para ser efectivo, ¿no? Detalle constructivo de la junta de contracción. Vaciado, corte y agrietado, ¿no? O sea, cortamos y después se agrieta, ¿no? El proceso de inducción de grietas aprovecha el plano de debilidad creado por el corte superficial. La contracción del concreto concentra las tensiones en ese punto, generando una grieta vertical controlada que se extiende hacia abajo a través del espesor de la losa. Juntas transversales de construcción, ¿no? ¿Cuándo se utilizan? Se ejecutan cuando el vaciado del concreto debe interrumpirse o al finalizar al final de la jornada de trabajo, ¿no? O por cualquier parada imprevista, falta de materiales, condiciones climáticas adversas, fallas del equipo, ¿no ven? Características. Se colocan perpendicularmente al eje de la carretera. Deben coincidir perpendicularmente con el eje de la carretera. Deben coincidir con la junta de contracción siempre que sea posible. O sea, hay que apuntar a que coincida, ¿no? Generalmente incorporan pasadores para continuidad estructural. Requieren preparación cuidadosa de la cara del concreto endurecido, ¿no?
O sea, tiene que ser rugoso, ¿no ve? Para que se vuelva a unir, para volver a generar la fricción de agregado, ¿no? Función de las juntas de construcción. Primero, continuidad estructural, ¿no? Permiten la continuidad estructural entre dos vaciados consecutivos, asegurando que ambas porciones trabajen como una unidad monolítica bajo carga. Control de fisuras. Evitan la formación de fisuras descontroladas en el plano de unión entre el vaciado, ¿no? Que podría constituir puntos débiles de infiltración de agua, ¿no? Planificación de obra. Permiten organizar el programa de vaciados diarios de manera que las interrupciones ocurran siempre en puntos técnicamente aceptables del pavimento, ¿no ven? Vale decir donde teníamos que hacer una junta, ¿no? Si la junta de construcción no coincide con la junta de contracción planificada, puede generar una grieta no controlada en la zona de transición entre vaciados, ¿no? Juntas transversales y de expansión. Me dan un minutito, porfa, ¿ya? Un minutito. Ya, gracias. Estábamos diciendo, ¿no? Las juntas transversales de expansión. Su propósito es permitir el aumento de longitud de las losas debido al incremento de temperatura cuando el concreto se calienta. Tienden a expandirse sin espacio libre para hacerlo, genera compresiones que pueden provocar levantamientos y pandeos o lo que se conoce como el blow up, ¿no? Composición. Contiene material compresible, espuma de polietileno, corcho. El material se comprime al expandirse el concreto, ¿ya? Sellado superficial para impermeabilización, como las juntas de puente, ¿no? ¿Dónde se ubican? Accesos a puentes y estructuras, intersecciones de vías, acceso a alcantarillas, zonas de cambio dependiente pronunciado, ¿no? Uso y diseños modernos. Se utilizan con menor frecuencia en diseños modernos, ya que estudios han demostrado que las juntas de construcción bien diseñadas también actúan como espacios de expansión, ¿no? Por eso es que ya están casi en desuso, ¿no? Juntas de expansión, el detalle típico, ¿no ve? El material compresible ocupa el ancho total de la junta, típicamente de 2 a 3 centímetros, ¿no? Y se extiende a lo largo de todo el espesor de la losa. El sellante superficial impide la infiltración de agua y la acumulación de material incompresible que podría anular la función de la junta. Los pasadores en estas juntas permiten el movimiento axial libre mientras mantienen la transferencia de carga vertical. Juntas longitudinales. Función y descripción, ¿no? Las juntas longitudinales dividen el pavimento en varios carriles, ¿no? Son y controlan grietas que se producen paralelamente al eje de la vía. Son indispensables en carreteras de 2 o más carriles, ¿no? Características. Son paralelas al eje de la carretera. Incorporan las barras de amarre, los tie bars, el acero corrugado, ¿no? No suelen llevar pasadores, pues el movimiento transversal no es crítico. Se forman por corte o por colocación de moldes durante el vaciado, ¿no? Barras de amarre en las juntas longitudinales, que es lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Las barras de mantener carriles unidos, ¿no? Las barras de amarre impiden la separación lateral entre las losas de los carriles.
manteniendo la alineación transversal del pavimento, ¿no? Evitar separaciones. Previenen la apertura de la junta longitudinal que permite la infiltración de agua y la erosión de la subbase, acelerando el deterioro de la estructura, ¿no? Estabilidad lateral. Mejoran la estabilidad lateral del conjunto de losas, especialmente importante en curvas y en secciones sometidas a cargas excéntricas de vehículos pesados, ¿no? Las barras de amarre son corrugadas y no permiten movimiento axial, a diferencia de los pasadores que sí permiten el desplazamiento longitudinal, ¿no? Juntas de aislamiento. Definición y propósito, ¿no? Las juntas de aislamiento separan el pavimento de estructuras fijas adyacentes. Su objeto es permitir que el pavimento y la estructura se muevan de forma independiente, evitando daños mutuos por movimientos diferenciales. Se utilizan alrededor de puentes y pasos elevados, alcantarillas y obras de drenaje, cámaras de inspección y sumideros, cunetas rígidas y bordillos, edificaciones adyacentes a la vía, postes y señales viales empotradas, ¿no? Juntas de aislamiento, el detalle técnico, ¿no? A diferencia de otras juntas, las de aislamiento generalmente no incorporan elementos de acero de transferencia de carga, ya que su función es precisamente permitir movimientos totalmente independientes entre el pavimento y la estructura. El ancho de la junta es mayor, hasta 5 centímetros, ¿no? Se rellena completamente con material compresible y flexible, ¿no? Garantizando la absorción de movimientos en múltiples direcciones, ¿no? Vertical, horizontal y rotacional. Comparativo de los 5 tipos de juntas. La junta de contracción, la dirección transversal, elemento de acero, espasadores, función principal, controlar fisuras por retracción, ¿no? Frecuencia muy alta. Juntas de construcción, son transversales, ¿no? De la dirección transversal, el elemento de acero son pasadores, función principal, unir vaciados sucesivos, ¿no? Frecuencia alta, bueno, relativamente alta, ¿no? Porque es de cada jornada de trabajo. Juntas de expansión, dirección transversal, ¿no? Pasadores más material compresible, ¿no? Permite la expansión térmica, la frecuencia es baja. Junta longitudinal, paralela al eje de la vía, ¿no ven? Elemento de acero, barras de amarre, función principal, evitar separación de carriles, y la frecuencia es alta. Aislamiento, la dirección es variable. Elemento de acero, generalmente sin acero. Función principal, separar estructuras fijas, y la frecuencia es media. Espaciamiento de las juntas. El espaciamiento entre juntas no es uno de los parámetros de diseño más críticos en el pavimento rígido. Un espaciamiento excesivo provoca fisuras intermedias no controladas, mientras que un espaciamiento demasiado corto resulta en un costo constructivo innecesariamente alto y una mayor cantidad de puntos débiles potenciales, ¿no? Factores que determinan el espaciamiento. Primero, el espesor de la losa. A mayor espesor, mayor resistencia a la flexión y menores tensiones de contracción, lo que permite espaciamientos más amplios entre juntas transversales, ¿no? Resistencia del concreto. Concretos de mayor resistencia presentan mayor rigidez y menor deformación bajo carga, aunque también son más susceptibles a fisurarse por contracción si el espaciamiento es excesivo, ¿no? Condiciones climáticas. En climas con grandes variaciones térmicas diarias o estacionales, se recomienda reducir el espaciamiento para limitar los esfuerzos de origen térmico en las losas. Tipos de agregados. Agregados de alto coeficiente de dilatación térmica, como cuarcitas, exigen menor espaciamiento que agregados de baja expansión, ¿no? Como las calizas y los granitos. Recomendación de la PCA y de la AESTO, ¿no? La fórmula práctica es que L sea 24 veces H a 30 veces H, ¿no? Donde L es el espaciamiento entre juntas en centímetros, H es el espesor de la losa. Esta regla, respaldada por la Portland Cement Association y la AESTO, ha sido validada en miles de proyectos viales en todo el mundo, ¿no? Aplicación de la fórmula. Para una losa de H igual a 25 centímetros, L va a ser igual a 24 por 25, igual a 600 centímetros, que son los 6 metros, ¿no? También puede ser, habíamos dicho, ¿no? 24 a 30, ¿no? Con 30 por 25 igual a 750 centímetros o 7.5 metros, ¿no? El espaciamiento recomendado estaría entre 6 a 7.5 metros, ¿no?
adoptándose el valor inferior por seguridad, especialmente en climas cálidos y con agregados de alta dilatación, ¿no? Habíamos dicho antes, ¿no ve? Que generalmente las losas están entre 4, 5 y 6, ¿no? Es por esta recomendacióncita, ¿no? Tabla de especiamientos recomendados. Los siguientes valores representan rangos de especiamientos máximos recomendados según el espesor de la losa, basados en las directrices de la PCA y de la AES, ¿no? Para condiciones climáticas moderadas. Espesor de la losa de 15 centímetros, el espaciamiento máximo entre 3.5 a 4.5 metros, ¿no? Losas de 18 centímetros, de 4 metros a 5 metros, ¿no? El espaciamiento máximo. Losas de 20 centímetros de espesor, de 4.5 a 5.5 como espaciamiento máximo, ¿no? Losas de 22 centímetros de espesor, entre 5 metros a 6 metros, ¿no? El espaciamiento máximo. Losas de 28 centímetros de extensión, de espesor, 5.5 metros a 6.5 metros, ¿no? Losas de 30 centímetros, 6.0 metros a 7.0 metros, ¿no? Estos valores deben verificarse con la normativa local aplicable. Los datos son referenciales, deben ajustarse según condiciones especificadas del proyecto, ¿no? Pero sí, digamos, esta es la recomendación prácticamente universal, ¿no? Espaciamiento versus espesor de la losa, ¿no? La gráfica muestra la relación directa entre el espesor de la losa y el espaciamiento entre juntas. A mayor espesor, mayor es el rango de espaciamiento permitido. Se grafican los límites inferior y superior del rango recomendado por la PCA y por la ESTO, ¿no? Es esto mismo, pero dicho, pero mostrado de forma gráfica, ¿no? Entonces aquí está el espaciamiento máximo y aquí está el espaciamiento mínimo. Influencia del clima en el espaciamiento, ¿no? Clima cálido y seco. Adoptar el valor mínimo del rango, ¿no? Las altas temperaturas generan mayor expansión y las variaciones nocturnas incrementan las tensiones de contracción. Clima templado. Adoptar el valor medio del rango, las condiciones moderadas permiten espaciamientos intermedios con buen comportamiento a largo plazo. Clima frío. Considerar reducir el espaciamiento por debajo del mínimo en zonas heladas, ya que el ciclo hielo-deshielo genera tensiones adicionales en la losa. Relación largo-ancho. Además del espaciamiento entre juntas transversales, la geometría en planta de cada losa debe representar una relación dimensional específica para minimizar las tensiones de alabeo y evitar la aparición de grietas diagonales en las esquinas. Entonces, el motivo por el que he querido pasarles esta presentación más era principalmente este y este otro. ¿No ven? La relación largo-ancho. Entonces, haremos lo siguiente, ¿no? Como siempre, nos daremos los 15 minutitos. No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Entonces, nos daremos los 15 minutitos y nos vemos en un ratito, ¿no?